pues, grabando, arrancamos con nuestros pendientes. Primero metáforas. Primero metáforas. Llegamos hasta acá. En metáforas nos hace falta revisar algunas cositas. ¿Alguien conoce esta obra? No digan que no. O sea, sé que es de Magritte, pero si me preguntas lo que significa, ahí sí me pierdo un poco. René Magritte. Muy bien, Denis. ¿Alguien habla francés? De ley alguien habla francés, pero se están haciendo los locos. No, pero se supone que dice esto no es una pipa, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Por qué esto no es una pipa, Sara? Porque es el dibujo de una pipa, el referente de una pipa, no la pipa per se. Exactamente, exactamente es la idea del símbolo, ¿no? Esto no es una pipa, finalmente es una colección de pigmentos. En la obra original, una colección de pigmentos sobre un lienzo de tela que nos genera la ilusión de poder encontrarnos y de enfrentarnos al objeto. En este caso particular de la virtualidad, ni siquiera es la colección de pigmentos que plasma Magritte, sino es un conjunto de datos que son finalmente píxeles que están representados numéricamente a través de un código, ¿no? Y en cada uno de los píxeles que están dispuestos en un orden, en una lista, tenemos 4 elementos que hacen R, G, B y alfa y que generan esta representación. Pero si lo vemos, ninguna de esas cosas importan. Terminamos viendo la pipa, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta esta idea de la pipa con lo que estábamos analizando previamente? Objetivos y pasos que corresponden a la interacción, la idea de topografía que nos permite cohesionar los controles y los elementos controlados, las restricciones y las pistas, ¿no? ¿Cómo se conectan con estas ideas de metáforas? Finalmente son signos, símbolos, ¿no? Y para esto seguramente el Javier les dio como clases súper pesadas de lo que implica el signo, el símbolo, el icono, la relación entre el significado y el significante, las características de los elementos connotativos y denotativos, que probablemente terminaban aplicándolos más a la construcción de una identidad, pero que están reflejados constantemente en las cosas que utilizamos. En el sistema interactivo se trabaja muchísimo en base a metáforas y vamos a ver algunas de las metáforas más importantes y trascendentes dentro de la interacción humano-computadora, pero para eso primero hagamos como un primer análisis de las metáforas. When we talk, sometimes we say things directly. I'm going to the store. I'll be back in 5 minutes. Other times, though, we talk in a way that conjures up a small scene. It's raining cats and dogs out, we say. Or, I was waiting for the other shoe to drop. Metaphors are a way to talk about one thing by describing something else. That may seem roundabout, but it's not. Seeing and hearing and tasting are how we know anything first. The philosopher William James described the world of newborn infants as a buzzing and blooming confusion. Abstract ideas are pale things compared to those first bees and blossoms. Metaphors think with the imagination and the senses. The hot chili peppers in them explode in the mouth and the mind. They're also precise. We don't really stop to think about a raindrop the size of an actual cat or dog, but as soon as I do, I realize that I'm quite certain the dog has to be a small one, a Cocker Spaniel or a Dachshund, and not a Golden Lab or Newfoundland. I think a beagle might be about right. A metaphor isn't true or untrue in any ordinary sense.
Metaphors are art, not science, but they can still feel right or wrong. A metaphor that isn't good leaves you confused. You know what it means to feel like a square wheel, but not what it's like to be tired as a whale. There's a paradox to metaphors. They almost always say things that aren't true. If you say, there's an elephant in the room, there isn't an actual one looking for the peanut dish on the table. Metaphors get under your skin by ghosting right past the logical mind. Plus, we're used to thinking in images. Every night we dream impossible things, and when we wake up, that way of thinking's still in us. We take off our dream shoes and button ourselves into our lives. Some metaphors include the words like or as, sweet as honey, strong as a tree. Those are called similes. A simile is a metaphor that admits it's making a comparison. Similes tend to make you think. Metaphors let you feel things directly. Take Shakespeare's famous metaphor, all the world's a stage. The world is like a stage, just seems thinner and more boring. Metaphors can also live in verbs. Emily Dickinson begins a poem, I saw no way the heavens were stitched. And we know instantly what it would feel like if the sky were a fabric sewn shut. They can live in adjectives too. Still waters run deep, we say of someone quiet and thoughtful, and the deep matters as much as the stillness and the water do. One of the clearest places to find good metaphors is in poems. Take this haiku by the 18th century Japanese poet Issa. On a branch floating down river, a cricket singing. The first way to meet a metaphor is just to see the world through its eyes. An insect sings from a branch passing by in the middle of the river. Even as you see that, though, some part of you recognizes in the image a small portrait of what it's like to live in this world of change and time. Our human fate is to vanish as surely as that small cricket will, and still we do what it does. We live, we sing. Sometimes a poem takes a metaphor and extends it, building on one idea in many ways. Here's the beginning of Langston Hughes' famous poem, Mother to Son. Well, son, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it and splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor. Langston Hughes is making a metaphor that compares a hard life to a wrecked house you still have to live in. Those splinters and tacks feel real. They hurt your own feet and your own heart. But the mother is describing her life here, not her actual house. And hunger and cold, exhausting work and poverty are what's also inside those splinters. Metaphors aren't always about our human lives and feelings. The Chicago poet Carl Sandburg wrote, "The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches, and then moves on." The comparison here is simple. Fog is being described as a cat. But a good metaphor isn't a puzzle or a way to convey hidden meanings. It's a way to let you feel and know something differently. No one who's heard this poem forgets it. You see fog, and there's a small gray cat nearby. Metaphors give words a way to go beyond their own meaning. They're handles on the door of what we can know and of what we can imagine. Each door leads to some new house and some new world that only that one handle can open. What's amazing is this: by making a handle, you can make a world. Uy. Sorry. Perfecto. Entonces las metáforas terminan siendo como elementos que, bueno, nosotros las hemos utilizado un montón, ¿no? Cada vez que trabajamos con un símbolo estamos utilizando una metáfora, ¿no es cierto? Reemplazando a través de distintos elementos gráficos un significado para poder presentar una idea que probablemente no está ahí, pero que la transmitimos a través de la colección de píxeles, de pigmentos, así como representa Duchamp, Magritte, ¿no?
Sin embargo, vamos a intentar profundizar un poco más y entender cómo las metáforas terminan convirtiéndose en pistas o en restricciones súper potentes para el sistema interactivo. Entonces, pensemos por un momento en la Xerox Star. Esta es la primera interfaz gráfica generada para un computador. Antes de la Xerox Star, todos los computadores tenían interfaces, por lo general en negro, con texto que era blanco o verde, en la que tipeabas todos los comandos. Y el momento en el que Xerox, a través del grupo de investigación de PARC, que es el Palo Alto Research Center, decide invertir como esfuerzos en investigación de diferentes sentidos, ¿no es cierto? Por un lado es de investigación técnica que nos permita representar este conjunto de elementos, pero por otro lado es como una investigación etnográfica súper profunda, decir como, bueno, vamos a crear la primera interfaz gráfica. ¿Qué deberíamos hacer para que la gente entienda cómo utilizar los distintos recursos que estamos creando? Y para eso, el resultado de su investigación es partir de los elementos cotidianos. Y dicen, trabajemos en función de la metáfora del escritorio, ¿no? Que termina siendo algo que seguimos usando dentro de nuestros ordenadores. Entonces, todo está construido como que fuera el escritorio de su casa. Entonces, en el escritorio de su casa, así como en su computadora, tienen documentos que son hojas, y estas hojas pueden ser almacenadas en carpetas, ¿no? Como algo así. Y si es que no les sirve y quieren deshacerse de ellas, las arrojan a la papelera. Finalmente, como este sistema que aparentemente termina siendo ahora muy evidente, muy sencillo, implica una investigación súper profunda. Esto es como lo presenta Apple unos años después, ¿no? Porque sí, finalmente, claro, Apple termina popularizando con la Apple II este sistema gráfico. Hay ciertos tipos de innovaciones, no todas son tecnológicas, casi ninguna es tecnológica. La que es como más importante en relación a formatos de tecnología es el diseño y la modificación del mouse, lo que potencia de alguna manera el uso de la Macintosh. Pero lo más importante fue innovación en cuanto a precios, ¿no? La Apple II costaba aproximadamente unos $2,000, mientras que la Xerox Star estaba evaluada en $25,000, alguna cosa así. Who needs a computer when you've got a desk like this? All your work's laid out in front of you and you can do 10 things at once. What you really need is a computer that understands this, like the new Macintosh from Apple. The screen works just like your desk, only faster. With Macintosh, you simply point to what you want. Pointed at a file symbol, out pops the information. Shuffle through memos. Check through a notepad. Calculate figures. Draw diagrams. Then cut and paste the whole lot together into a printed report. And toss unwanted material into a waste bin by hardly lifting a finger. In fact, the new Apple Macintosh could replace your desk entirely. Except, what would that leave you to put your feet up on? Increíble. Increíble. Entonces, ¿qué es lo que hacen las metáforas, no es cierto? Finalmente terminan generando una relación muchísimo más amigable, mucho más intuitiva, que permite que la curva de aprendizaje sea más rápida, porque parte de lo que hablábamos dentro de los retos de los videojuegos como un lateral thinking, parte de conocimiento extrínseco, lo que ya conocemos del mundo que podemos terminar aplicando dentro de nuestro sistema interactivo, dentro de nuestra interfaz, para que tenga un rendimiento muchísimo más alto, ¿no? Entonces, en algún momento hablábamos de este modelo conceptual, que es lo que planteamos a través de nuestra interfaz gráfica, que se conecta con el modelo mental que ya tenemos. Ya sabemos cómo utilizar esto, ¿no? Y vamos a partir de lo que ya sabemos utilizar para permitirles usar mejor, más fácil, más rápido o aprender de mejor manera esta cosa que nunca ha hecho antes. Entonces hay distintos tipos de metáforas. Por un lado, orientación, ¿cierto? Nos ayuda a entender cómo utilizar el espacio de nuestro display en la interfaz. Hay metáforas que están vinculadas a las ideas
¿cierto? A los conceptos, a los términos concretos que son ontológicas, que hablan de la existencia de los objetos. Metáforas estructurales, similaridad entre distintos tipos de conceptos, o finalmente esta noción de metonimia, ¿no? ¿Cómo hacemos referencia a algo que está relacionado? Entonces, miren, pensemos como por un momento en el tema de orientación, que en este caso se basa en experiencias físicas. Piensen como nuevamente en esta idea del slider. Por ejemplo, lo bueno está arriba, ¿no es cierto? Felicidad o el estatus es más alto y lo que está abajo tiene como un nivel menor, que termina siendo representado en el tipo de volumen. O la idea de poder avanzar y continuar, que parte también de la cultura occidental. Lo siguiente está a la derecha y lo anterior está al lado izquierdo. Entonces nos permite de una manera como súper sencilla localizar operaciones abstractas dentro de un espacio primitivo bidimensional. Entonces la orientación es una idea como muy sencilla, la tenemos súper clara, ustedes la aplican como constantemente en temas de editorial. Por otro lado, pensemos desde esta característica ontológica, ¿no? ¿Cuáles son como los elementos y la naturaleza que tienen las cosas? Y cómo se presentan a través de términos concretos. Por ejemplo, la capacidad que tiene un archivo de tener propiedades. Como un archivo, que en este caso es simplemente un elemento, virtual, puede empezar a tener propiedades. Entonces se lo construye a través de esta lógica del documento, de la hoja, ¿no? Una hoja que tiene peso, una hoja que tiene tamaño, una hoja que ha sido creada en función de algún momento. O por otro lado, el sistema del contenedor de bloques de texto, que lo vemos presente cada vez que tenemos que llenar campos en distintos formularios. Entonces, todo lo que está contenido dentro de un área cerrada es un espacio en el que podemos acceder a emitir información. Las estructuras probablemente pueden ser como mucho más fáciles de trabajar para nosotros porque terminan teniendo una referencia estructural gráfica casi siempre. Entonces pensemos nuevamente esta similitud entre la pantalla de una computadora y elementos del mundo real como el escritorio, ¿no? El documento versus la papelera. O la similitud que pueden tener diferentes representaciones visuales con piezas del rompecabezas. Solo calzan en una posición específica. Entonces, hay una llave y sobre esta llave entran elementos cuadrados que tienen unos pequeños dientes que nos permiten entender cómo calzarlos, o estructuras en forma de hexágonos modificados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cierto criterio que está vinculado a que culturalmente pueden variar las estructuras en función de lo que conocemos y lo que sabemos, y que en el caso de las metáforas estructurales es mucho más fuerte que en otros esquemas, ¿no? Sin embargo, yo creo que en cuestión también como de elementos de orientación, hay como una importancia que está vinculada de nuevo a la cultura, ¿cierto? ¿Cuál es el formato de cultura que tienen, de lectura que tienen las culturas asiáticas, orientales, que finalmente es de arriba abajo, o probablemente los árabes, que leen de derecha a izquierda, ¿no? También hay como una modificación cultural. Y ahí hay como una pregunta clave para ustedes. ¿Será que en las culturas arábicas el botón de continuar está al lado derecho o al lado izquierdo? Creo que se sigue manteniendo al derecho, creo. O sea, por generalidad. Está como estandarizado, ¿no? Está estandarizado. Por eso cuando vemos como todos los tutoriales de árabes de hindúes que nos enseñan cómo hacer las cosas, vemos como el mismo camino, ¿no? Sin embargo, no debería ser así. Esto debería estar como totalmente adaptado a las distintas culturas, ¿no? O las metonimias,
que tiene esta noción de explicar un concepto en términos de otro. Entonces, ¿cómo utilizamos una entidad, un símbolo para crear una nueva idea? Que acá los iconos terminan siendo como el rey, ¿no? Cada vez es menos común, finalmente es como una cosa que se menciona mucho. Cada vez los iconos pueden terminar siendo como más abstractos. Sin embargo, todavía hay como un proceso de estandarización, ¿no? ¿Cómo se representa el botón de inicio? Que en inglés es el botón de home. Casi siempre es una casita. Esto no es porque te vayas a la casa cuando presionas el botón de home, sino porque sabes que vas a llegar al origen, al lugar donde partiste. O el botón de guardar, que finalmente es un disquete, ¿no? Aunque ya nunca más utilicemos estas cosas. Sin embargo, hay como metáforas que no funcionan. Hay que tener como muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado porque muchas veces pensamos que solamente con reproducir algo de la realidad gráficamente estamos solucionando un problema de interacción que a veces termina siendo como muy difícil, muy complicado porque ha sido muy complejizada toda la representación gráfica o muy mal estudiado el recurso, ¿no? Entonces, tener cuidado con entender cuál es la metáfora indicada y cómo va a ser representada de una manera muy sutil para poder generar esta combinación que realmente se vincula mucho con esto, ¿no? Finalmente se vincula mucho con estas ideas de Donald Norman. ¿Cómo entiendo qué significa lo que acabo de ver? ¿Cómo logro identificar las alternativas y lo que puedo hacer en función de lo que veo? ¿No? Entonces piensen que estos elementos, ya no solo de percepción, ¿cierto? Cuando hablamos en términos de la Gestalt, de organización de elementos, hablamos mucho de percepción. Pero en este caso ya hablamos de la interpretación, de tener la capacidad de comparar dos elementos sígnicos y poder decidir qué hacer en función de comprender primero cuál es la meta a la que quiero llegar. Súper. Entonces, tenemos un punto de partida, que son primero como todos estos requerimientos y unas primeras ideas de lo que deberíamos llegar a ser, ¿no? Por otro lado, hay como una comprensión de quién es nuestro usuario, cuáles son las actividades que realiza, cuál es el contexto en el que se desenvuelve, cuál es este ámbito de la impresión 3D. Tenemos además un aporte que, por otro lado, no todos presentaron todavía temas generadores. Ya está calificado, finalmente, si es que no lograron presentar para la calificación, es una lástima, pero que igual tienen que hacerlo. Así no vayan a tener nota, tienen que hacerlo, porque es parte importante del proceso de diseño y también es parte importante de su aprendizaje. Entonces, por otro lado, partiendo de las respuestas que nos han dado, de los espacios en los que se sienten cómodos e incómodos vinculados con la tecnología, o de experiencias a las que no queremos acercarnos, ¿cuáles podrían ser símbolos, procesos, comportamientos, ideas, conjuntos de significados? ¿Cuáles son estos modelos mentales a los que podemos querer acercarnos para que lo que sea que vayamos a crear sea más usable? ¿Cuál es esta cosa que utilizan los doctores? ¿O cuál es este mundo en el que viven los doctores que tienen ya una claridad de cómo realizar, de cómo solucionar, de cómo interactuar con ella, que vinculada de alguna manera, que todavía no sabemos exactamente cómo, con los procesos de impresión 3D pueden hacer que esta cosa sea más fácil de aprender a usar? O no doctores, sino los makers, o no makers, sino ingenieros y diseñadores de productos, o artistas y arquitectos. ¿Cuáles son estas cosas que ya hacen, que están vinculadas, probablemente no con esto, pero sí con esto, ¿no? Con una idea que nos permita generar un sistema sígnico que para ellos sea mucho más fácil de entender lo que pueden llegar a ser, sea más fácil de entender los objetivos que queremos comunicar en cada una de las acciones, sea más fácil de interpretar lo que tienen que realizar.
¿Cuáles son las características estructurales que pueden llegar a tener? ¿Cuáles son, cuál es la naturaleza de los diferentes objetos que vayamos a incluir, que pueden estar presentes, a partir de lo que sabemos que saben, ¿no? O cuáles son estas lógicas de orientación, que, bueno, si es que partimos como desde una premisa como cultural, probablemente todos estemos sujetos a las mismas relaciones, o probablemente no. Sí, les voy a poner como un ejemplo súper fácil de definir, ¿no? Cada vez que nosotros nos acercamos a esta noción de plano cartesiano y de identificar dónde se encuentran los ejes de coordenadas X y Y, en mi caso, ¿no es cierto? Yo voy a partir de que el eje X es un elemento horizontal y que el eje Y es un elemento vertical. Probablemente, si es que estudiamos desde las matemáticas, desde la geometría y de la trigonometría, partamos de la idea de que el eje, el punto, la coordenada 0, 0 se encuentra en el centro, ¿no? Sin embargo, si es que preguntamos a diseñadores digitales de nuevos medios interactivos o a científicos computacionales, ingenieros de sistemas y programadores, el punto de coordenada 00 se encuentra en la esquina superior izquierda, que es lo que ustedes se enfrentaron cuando trabajaron con el stencil y cuando empiezan a plantear todas sus sistemas de visualización de información dentro de una plataforma computacional. Sin embargo, cuando ustedes trabajan en un sistema tridimensional, se modifica totalmente la dinámica, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, personalmente, tenemos el sistema de coordenadas X, Y y Z. Cuando ustedes trabajaron en 3D, la lógica era totalmente distinta en cuanto a orientación. Me imagino que es X, Y y Z. Entonces cambia la metáfora de orientación. Entonces no está sujeto únicamente a características culturales macro a nivel regional, sino también va a depender muchísimo de la profesión y de los ámbitos en los que te desenvuelves. Todos estos elementos deben estar súper claros, especialmente en este momento en el que vamos a trabajar nuevamente con elementos tridimensionales que terminan siendo reproducidos, ya no solo gráficamente, sino que terminan siendo reproducidos físicamente a través de la maquinaria. Pero fuera de la lógica de orientación, ¿no es cierto? Y pensando solamente en el sistema interactivo y en la comunicación, este diálogo que va a existir entre el ser humano y la computadora, exploremos a través del Jamboard un concepto que pueda originar esta metáfora paraguas que va a cubrir todo nuestro sistema interactivo. Dibujos, uno por persona. Preguntas, mis cholos. ¿Clarísimo? De una. 15 minutos. Reflexionen en equipo, no repitan conceptos. Si es que uno va a ser uno, el otro ya no haga lo mismo. En este punto, que empezamos como a darle forma a la cosa, seguimos como explorando y cuestionándonos. Entonces presenten varios por equipo. Claro, partan de los elementos que tenemos, ya conocimiento, ¿no? No necesitamos inventarnos cosas nuevas, necesitamos partir de lo que nuestro usuario ya conoce. Entonces, Rooms, AA3D, 3D Pros, 3D Dreams, Your 3D. Son exactamente las 5 y 15. Nos vemos para continuar con lo que corresponde a la siguiente clase.
Profe, una preguntita. Claro, dime, Jimmy. Hay que, o sea, sí, ahí me perdí un poco. O sea, hacemos todos en grupo, pero cada uno diferente, Sí, en una hoja del Jamboard o en diferentes hojas cada en uno. diferentes hojas está bien. Ah, ya. Es Eso. más fácil. Ujú, Listo. de una. Lo que acabamos de hacer como construcción de metáfora es una primera aproximación. No significa que alguna de la que hayamos dibujado tiene que ser la que vayamos a utilizar. Sin embargo, son nuestras primeras respuestas y los primeros registros que tenemos de las lecturas de lo que podría llegar a ser. Todavía hay como un camino largo por recorrer. Sin embargo, sí puede ser que alguna de las cosas que ya hemos graficado nos dé una buena pista para saber qué más podemos hacer, ¿no? Y creo que en ese punto es importante que ahora mismo, ¿cómo está? Cachemos también que vamos a empezar a pulir ya nuestra propuesta. Hay dos cosas que forman parte de la nueva semana, que yo no sé si es que ustedes ya la vieron o no. Por un lado, estamos poco a poco generando una introducción a los componentes de las realidades mixtas en los nuevos medios, ¿no? Tuvimos la presentación de Adrián el día lunes. Yo les dejé un enlace que me parece mucho más sintético sobre la historia de la realidad aumentada y, bueno, una lectura que hace como un análisis un poco más académico, al mismo tiempo más extenso, ¿no? Pero por otro lado, la otra cosa importante es que entendamos hacia dónde vamos. Entonces, esto es, ¿cierto? Estamos como, hasta la clase pasada, hasta la semana pasada, todavía íbamos como avanzando como un poco a ciegas, ¿no? Cada vez que venía una nueva semana, definíamos estas son las actividades que tenemos que realizar y las íbamos haciendo conforme al tiempo. Sin embargo, me parece importante que ahora ustedes sepan cuáles son las cosas con las que van a ser medidos al final de este parcial y qué es lo que esperamos tener resuelto. Por un lado, tenemos una primera aproximación a una revisión de literatura, ¿no? La literatura académica. ¿Qué nos dice en relación a los retos específicos para los diseñadores sobre la realidad aumentada? Esta es investigación que va a estar como guiada de una manera bastante superficial a través de un par de clases. Sin embargo, se espera que ustedes hagan una investigación mucho más exhaustiva sobre cuáles son estas cosas de la realidad aumentada que yo como diseñador gráfico tengo que resolver para que este sistema funcione. ¿Cuál es el estado del arte y tipologías existentes? ¿Qué cosas se han hecho y qué cosas no se han hecho en campos similares a los que yo voy a generar, ¿no? Esta es la revisión de literatura. Vamos a diseñar el sistema interactivo y de una manera que sea autoguiada. Entonces, ¿cuáles van a ser las pistas que nosotros seleccionemos para que esta cosa sea clave? Y aquí tiene muchísima injerencia. Por un lado, las 7 pasos de la interacción, como la revisábamos en la definición de Dorman, la creación de la metáfora, la identificación de cuáles son las pistas, de cuál es la topografía, de cuáles son estas restricciones que van a permitir que nosotros nos comuniquemos a través de la interfaz del computador de manera clave con nuestro usuario. ¿Y cuáles son los principios de universalidad que vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a hacer que esta aplicación al mismo tiempo tenga características accesibles? Probablemente no a un nivel como realmente debería funcionar, pero al menos ciertas características y recomendaciones que permitan que sea lo más usable posible. Y algún sistema que también implique unas instrucciones de uso como un acompañamiento, ¿no? Hablamos que en el videojuego probablemente no es tan importante unas instrucciones o deberían ser como lo más sutiles posibles. Hay aplicaciones en las que es mucho más importante que estén presentes y esta es una de esas. Hay un sistema de visualización de información, en este caso es información tridimensional, ¿cierto? Tenemos que entender cómo la vamos a presentar, cómo vamos a capturar los datos, esto forma parte también de una característica de planificación, cómo vamos a capturar los datos que tenemos que representar y cómo vamos a hacerlos visibles. Y vamos a trabajar en 2 prototipos que van a estar listos hasta la semana 12, ¿en qué semana estamos? 9, hasta la semana 12, ¿no?
El 1 es un prototipo físico que nos va a permitir tener como una idea de cómo funcionaría esta cosa, ¿cierto? Otra vez cartón, papeles, instrucciones, entender cómo funcionaría el layout bidimensional y tridimensional y saber cuáles vamos a ser los objetos que vamos a incluir dentro de nuestro sistema de tutoriales o de apoyo, ¿no? Para que ustedes también puedan empezar a trabajarlos a través de la clase de modelado 3D. Y por otro lado, un video sketch, que ya vamos a entender también como qué implica el video sketch, pero básicamente es un video que simula cuál sería la experiencia del usuario usando el sistema que estamos generando. Para esto, esta semana vamos a tener igual como un informe previo en donde necesitamos tener ya una idea clara de qué es lo que vamos a hacer. Esto idealmente para el lunes, tener una primera aproximación y una primera idea en formato de presentación de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, la recomendación es tengan siempre sus personas a la mano, ¿no es cierto? Sus fichas personas tengan muy cerca, revisen de nuevo el listado de los requerimientos y volvamos otra vez a nuestra descripción inicial. ¿Cuál era nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queríamos hacer? ¿Qué es lo que queríamos cumplir? Si es que consideramos necesario, redefinamos nuevamente esta primera planificación. Todas estas cosas que tenemos las seguimos alimentando en función de los temas generadores, en función de la metáfora, en función de los nuevos frameworks que vamos pensando y vamos a diseñar una experiencia, ¿no? ¿Cuál es esto? ¿Qué es esto que queremos que pase para nuestro usuario usando las impresoras 3D que van a cumplir estos dos elementos que para nosotros eran claves, que es mejorar la percepción de facilidad de uso y mejorar la percepción de utilidad, ¿no? Seleccionemos ya una metáfora. Esto creemos que este es el acuerdo al que hemos llegado en función de nuestro estudio del usuario. Y haremos una presentación el lunes a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, carga la presentación explicando los puntos definidos y explica cómo crees que debería funcionar el sistema. Como una idea clave es pensar un poquito en el antes, en el durante y en el después, ¿no? ¿Qué debería pasar antes de cómo me va a llegar la impresora? ¿Cómo voy a entender yo que tengo que descargarme lo que tenga que descargarme o que tengo que regresar a ver dónde tengo que ver o que tenga que entrar a tal dirección? ¿Qué es lo que debería pasar durante todo este proceso? Y finalmente, después de que yo ya pasé por este sistema, ¿qué voy a ser capaz de hacer? ¿Voy a tener que regresar en algún momento o después de pasar por este tutorial todo está listo? ¿Dudas sobre estos dos puntos que acabamos de ver, Cholo? No. Bueno, que conste. Bacán. Estoy preparando igual, no lo tenía actualizado con sus nombres, el documento de auto y coevaluación. Pero básicamente, ¿no es cierto? Voy a hacer ahorita solo una previsualización. Ustedes ponen su nombre en el sistema de autoevaluación o coevaluación, seleccionan a qué semana están evaluando, que en este primer caso será semana 9. Y cuál es el equipo al que pertenece. Ahora los nombres no son los reales. Hay 5 ítems, me parece que vamos a tener que evaluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ítems, perdón. Y los llenamos en función de contribuciones y actitud, cooperación con el resto de los compañeros, enfoque y compromiso, cumplimiento de roles en el equipo, habilidad de comunicación y precisión. Excede las expectativas, cumple las expectativas, no cumple completamente o no cumple para nada, ¿no? Estos van a ser parámetros que nos van a permitir tomar como decisiones en función de cómo trabaja el equipo y al mismo tiempo valorar sus aportes. Cada semana, no se olviden, porque si es que no califican, no tienen su nota de autoevaluación. Esta no es. Esta sí es.
Sí, estoy cambiando. Bien. Ah, sí. Bacán. ¿Qué prefieren jugar ustedes? ¿El ahorcado o sopa de letras? El ahorcado. El ahorcado. Dale, sale. Voy a hacerles ver como este es igual como un proyecto, no sé si es transmedia la palabra, ¿no? Pero tenemos como un proyecto que incluye diferentes formatos para generar como este documental interactivo, que en este caso se llama Los 7 pecados capitales digitales. Loading. ¿Salto el intro? No me salto el intro. Siempre se demora full el intro, no sé por qué. Welcome to my man cave. This is where I spend most of the day, sitting in this comfy chair, fiddling around on the internet. Well, the internet has changed my songwriting by taking up all the time I used to spend writing songs. Back then, that's what was my main day, you know, was being a songwriter. Now, the guitar sits over in the corner and I kind of pick it up when I do have those moments where, you know, there's nothing much interesting on. I tend to go to ultimate fail websites and watch people skateboard down some stairs. Oh! The bloke trying to do a bomb in a ice over swimming pool. You seen that one? Oh, my gosh! That guy, I could watch this guy all day long. I can watch it over and over again. It's sad, really. Well, usually first thing, start my working day will be Twitter, Facebook, Guardian, BBC, have a quick Google of myself. And I often find out I'm doing things that I don't know anything about. Or, you know, someone's being really rude about me somewhere. Or someone's bigging me up. Everybody wants to be famous. Nobody wants to be scrutinised. It's like a mouthwash for the morning, you know. Ooh, there I am, that's me. Billy Bragg. I wish I'd used a better picture than that. In the old days, you know, when I was 19, if I wanted to talk about the world and the way it was, I only really had one medium available to me. That was to learn to play the guitar, write songs, do gigs. And that was how we spoke to one another, our generation. And not just by writing songs, but by the albums that we owned, by the music that we listened to, by the tapes that we gave one another. I wouldn't say that tweeting has replaced songwriting, but I do think that music as the dominant vanguard social media, as it was in the 20th century, has been replaced by Facebook and Twitter. I don't think there's any point in trying to fight it. You know, every generation has to find a way to deal with the blues. That's what Joe Strummer says, and this generation are doing it through social media, through the internet. And the great thing about it is an old geezer like me can listen in. That's us. That's humanity there. That guy, see that guy there? Did you catch that? Ajá, no era el intro, me equivoqué. Pero era justo el video al que queríamos llegar, ¿no? Voy a ir como un poquito hacia atrás y después vuelvo acá. 7 pecados capitales: orgullo, envidia, ira, lujuria, yo qué sé. En este caso vamos a concentrarnos un poquito en la glotonería, ¿no? Y acabamos de ver a este personaje que es un músico, un escritor de canciones, que prácticamente ha dejado de coger su guitarra, de escribir canciones, porque prefiere pasar su tiempo viendo videos en YouTube de gente teniendo accidentes, ¿no? Es súper interesante si en algún momento deciden como volver acá, revisar en general, ¿vieron? Como una historia sobre food porn, ¿cierto? Como toda esta lógica en Instagram de publicar fotos de comida y cómo eso se vincula también como a esta noción de glotonería desde un formato digital. O tienen también como estas características de datos, encuestas. Ajá, what do you think? Compulsive Facebook friending. A ver. Añado amigos de manera compulsiva en Facebook. Capaz que, bueno, ya ninguno de ustedes sigue usando Facebook, o sí o no, pero
Pregunta, ¿qué hacemos? ¿Lo condenamos o lo absolvemos? ¿Inocente o culpable? ¿Qué dicen? Culpable. Culpable. Vamos a condenarlo. Vamos a condenarlo. José David, ¿haces lo mismo o no lo haces? Nunca. No. No. Resultados. Ajá, solo el 30% de personas lo absolvieron. El 70% de las personas lo condenaron. De las personas que lo absolvieron, un cuarto dice que hace lo mismo. De quienes lo condenaron, solo 4% dice hacer lo mismo, ¿no? Interesante, interesante. Entonces, hay como información relacionada a los diferentes elementos de pecados capitales. ¿A dónde queremos llegar con esto? Esta no es todavía módulo de cultura digital. Cultura digital empezamos a revisar a partir de la unidad 4, que son unas sesiones bien bacanes para entender de una manera un poco más sociológica cuál es nuestra relación con los distintos medios digitales, ¿no? Pero es un buen punto de partida para analizar esto. La pista, ¿cierto? Hay dos pistas. Por un lado, cantidad de caracteres. 7 caracteres forman esta palabra. ¿Qué significa esta palabra? Cada vez que nosotros tenemos un comportamiento automático que está generado por pistas situacionales o pistas contextuales. Voy a poner acá. Empecemos a jugar al ahorcado. Letra. L. Ah, A ver, esperen, uno por uno. Uno por uno. Ah, pero ¿dónde voy a dibujar mi... ¿Dónde voy a dibujar si es que les ahorco o no les ahorco? ¿Cómo empieza esto? Empieza así, ¿no? Esto empieza así. Y así. Y así. La L dijeron y... no, la L no está. Y hay una cabeza aquí. La E. La A dijo la Steffi. Espérense un ratito. La E. No está tampoco la E. la S, profe. Bien, ese Steffi está ahí. R. No, tampoco está la E. La M. La M tampoco está. La P. La P tampoco. Chut, ese brazo largazo. La C. Tampoco. Ya Están a morimos, uno. profe, o le va a poner ojitos. Profe, Están una a duda. El uno. sombrerito falta. ¿Qué? La frase Faltan que los está ojitos, profe. abajo- ¿La frase que está abajo es la pista o qué onda? Lo que está abajo Ajá. es el significado de la palabra que están escribiendo. Ujú. La Yo le I. pongo 2 ojos y una boca. Y mueren.
Hábitos. Ese man. Muy bien. Buscaste en Google. No, me fui a la presentación y abajo decía hábitos de tema. Qué bestia, mijo. Solo por eso. No sea así, profe. Hábitos. ¿Qué son los hábitos? ¿O qué implica, ¿no es cierto?, esta noción de comportamientos automáticos. Voy a dejar así porque esto me sirve para el próximo semestre. Acá también estaban. ¿Dónde está hábitos aquí? Cada vez que algo pasa en el mundo exterior o interior y nosotros tenemos un comportamiento automático, es un hábito, ¿cierto? Tocamos, ahora es como que tocamos una superficie de la que no nos sentimos como totalmente seguros, ya sacan como su aerosol y ¿cierto? O llegas a la casa, que es una situación, y lo primero que haces es lavarte las manos. O terminas de almorzar y te vas a lavar los dientes. O terminas de desayunar y te pegas una taza de café y un tabaco, ¿no? Hábitos. Hábitos que terminamos asimilando. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué hábitos tienen? Comportamientos automáticos. Se despiertan y lo primero que hacen es Abrir los ojos. Vivísimo eres, no ve. Probablemente lo primero que hacemos al despertarnos es coger nuestro teléfono y meternos a las redes, ¿no? Hábitos. ¿Cómo creamos nuevos hábitos? ¿Cómo se crean los hábitos? Bueno, Nir Eyal, dime. Repeticiones. Tiene que ver muchísimo con las repeticiones, claro. O sea, hay como teorías que hablan de las 21 días, ¿cierto? De realizar la misma acción se puede convertir en un hábito. Si tú empiezas a realizar la misma acción durante un día N de veces, es fácil que se convierta en un hábito, ¿no es cierto? La mayoría de veces lo hacemos con poco nivel de conciencia, casi inconscientemente. Entonces hay muchísimas empresas, sobre todo ahora empresas digitales, que empiezan a trabajar en función de formadores de hábitos para evitar marketing costoso, ¿no? ¿Cuándo han visto un ad de Instagram en, yo qué sé, la calle, en la tele, en Google? ¿Alguna vez han visto un ad que diga como métete a Instagram o utiliza YouTube o utiliza Google como buscador? ¿O por qué no visitas Facebook? No, ¿no? Utilizan como otro tipo de sistemas basados en rutinas y en emociones. Nir Eyal, que es un investigador que trabaja muchísimo dentro del mundo de los videojuegos y también dentro del mundo de la publicidad, hace como esta lectura de cuáles son los formatos que utilizan la mayoría de aplicaciones formadores de hábitos en las que nosotros estamos de alguna manera sumergidos. Entonces, este man, claro, los videojuegos de por sí es una industria que trabaja muchísimo desde el estudio de la psicología cognitiva, ¿no? Y el marketing cada vez se enfoca más hacia acciones de neuromarketing. Entonces, de entender desde nuestras lógicas cognitivas cómo comunicar distintas cosas. Y en este caso vamos a ver que muchos sistemas utilizan este diseño de experiencias, ¿no? Este diseño de sistemas interactivos que va a conectar nuestros problemas diarios con un producto. Y eso es suficiente, casi suficiente, para formar un hábito. Entonces lo que te dicen ella es, hay un generador, ¿cierto? Un trigger, como un gatillo que desencadena una serie de emociones. Y de estas emociones pasamos a una acción. Y después de realizar esta acción tenemos una recompensa que es variable. Y después de la recompensa nosotros también realizamos una inversión. Y esta inversión puede ser el generador para otra persona.
Vamos a intentar hacer la lectura, ¿no? Uy. Generadores externos. Los primeros generadores que podemos empezar a entender probablemente son como cosas más comunes y cotidianas. Elementos que te dicen qué es lo que tienes que hacer. Pensemos como probablemente una notificación, una llamada, un mensaje de texto, la vibración de tu teléfono. Tapas en la web, te encuentras con un pop-up que te dice, haz clic aquí, juega esto, compra esta cosa, ¿cierto? Es lo que los diseñadores llamamos como un call to action. Un elemento externo que te está dando una pista de qué es lo que podrías querer hacer. Es como un trabajo muchísimo de diseñador gráfico, ¿no? Sin embargo, esto no es el elemento más potente. Capaz las notificaciones sí, porque se conectan más con los generadores internos, ¿no? Con estos triggers que te piden hacer algo más. Piensen que en el día a día estamos como llenos de distintas emociones. Por lo general, muchísimas emociones negativas que terminan conectándose con directamente actividades dentro de nuestro teléfono, ¿cierto? Te sientes solo, aburrido, capaz te metes a Facebook. Estás muy aburrido, claro, YouTube, ¿no? ¿Qué estará pasando en YouTube? Te sientes ignorante, vas a buscarlo en Google. Si estás, claro, necesitas como conectar con el resto de tu comunidad, tus panas, te vas a meter a Instagram. Entonces, las emociones negativas terminan como muy vinculados con distintas plataformas, ¿no? Ahorita mismo, si estás en la clase, te empieza a parecer aburrida la clase, lo primero que vas a hacer es coger tu teléfono para ver qué más hay, qué más dice la gente, ¿no? ¿No? Es como súper difícil ahora mismo que carguemos con ese aburrimiento y decidamos como solamente esperar un rato, ¿no? O hacer algo dentro de la clase que la vuelva más divertida. ¿Hay maneras de identificar las emociones? Sí, hay como varias técnicas que forman parte también de los procesos de entrevista. Hay esta técnica que se llama laddering, que es como dentro de lo que nosotros hablamos y mencionábamos como la repregunta, empezar a preguntar el por qué para intentar llegar al origen de, ¿cierto? Ya conocemos cuáles son las frustraciones de nuestros usuarios participantes en relación a la tecnología, pero no sabemos y no hemos indagado todavía en un por qué esta cosa le causa frustración. Si nos mandó una foto de una interfaz de medicina, ok, pero ¿por qué eso te causa frustración? Probablemente diga, porque no puedo llegar a conectar necesariamente con mis pacientes. ¿Y por qué conectar con tus pacientes es importante dentro de la medicina? Porque permite generar un vínculo de confianza entre el cliente y el paciente. ¿Y por qué es importante el vínculo de confianza? Porque me permite entender realmente de dónde viene el problema. ¿Y por qué te permite entender de dónde viene el problema? Porque probablemente me permita llegar a una solución más efectiva, ¿no? Entonces, identificando hacia atrás y no quedarnos con la primera respuesta, ¿no? Ese es el laddering, como subir en una escalera hacia el origen del problema en un vínculo emocional. ¿Qué dice después Nir Eyal? Lo segundo que hacemos, después de tener como esta primera respuesta, este primer generador emocional, es realizar la acción, una conducta, ¿no? Aquí empieza a aparecer este comportamiento que está vinculado al hábito. Realizamos una acción que es la anticipación a nuestra recompensa y es el momento en donde nuestro cerebro se vuelve más activo. Específicamente la zona de nuestro cerebro que es el nucleus accumbens. No es la acción lo que genera como una actividad más grande en nuestro cerebro, no es la recompensa, no es lo que nos quedamos pensando después, sino es la expectativa, ¿no? Cuando nos hacemos la idea de todo lo que podría llegar a pasar si es que yo hiciera esto. Entonces, el momento de la acción, el momento de esta combinación entre la motivación, la habilidad que tiene nuestro usuario para hacerlo, el generador es lo que va a desencadenar esta idea del comportamiento, ¿no? Y los beneficios de la tecnología es que cada vez las acciones necesitan tener menos habilidad para ser realizadas. Entonces, parte del trabajo del diseñador también es pensar en cuál es el formato en el que yo voy a presentar la actividad que tiene que realizar mi usuario
para que logre reconocer cómo llegar a la solución a través de la menor cantidad de pasos posibles, o a través de un proceso más guiado, más eficiente, más eficaz. ¿Cómo puedo entrar a ver la notificación del mensaje de WhatsApp que me acaba de llegar de la manera más simple posible? O cómo puedo responder sin siquiera tener que entrar a la aplicación, ¿no? Desde la misma notificación tú ya sabes cómo responder. O cómo puedo contestar el mensaje sin tener que escribir nada, que es lo último que hace Instagram, ¿no es cierto? Es la innovación de Instagram. Ya no tienes ni siquiera que responder el mensaje, sino le das como doble clic al mensaje, ya le aparece un corazoncito que implica que leíste, que te gustó y que le estás respondiendo. Entonces, beneficios de la tecnología pueden resolver una acción de la manera más simple posible, con la menor cantidad de habilidad y sin cortar como esta motivación que tiene nuestro usuario a partir de estos primeros generadores, ¿no? Externos e internos. Sin embargo, y aquí hay un punto como súper interesante, vamos a pensar en cuál es esta lógica de recompensa. Si es que teníamos un problema emocional, por ejemplo, ¿no? A partir de esta emoción negativa que mencionamos, y realizamos esta acción, estábamos aburridos y nos metimos al Instagram a ver qué pasa, vamos a tener una recompensa. Y la recompensa es una serie de imágenes, una serie de contenidos, una serie de elementos audiovisuales, pero no siempre encontramos lo que esperábamos. La mayoría de veces encontramos contenido basura en las redes sociales. La mayoría de veces podemos encontrar respuestas en Google que no se ajustan a nuestra búsqueda. La mayoría de veces vamos a entrar a YouTube y vamos a encontrarnos cosas que no resuelven el problema que estábamos buscando. Hace algún tiempo, Pavlov y Skinner empiezan a investigar sobre cómo pueden condicionar a los animales de la manera más eficaz. Entonces, la manera más simple es empezar a dar recompensas a ratones, en el caso de Pavlov, a palomas, en el caso de Skinner, para que cada vez que picoteen, por ejemplo, dentro de un botón, puedan acceder a comer detrás de un compartimiento. Y así los condicionaban a un estímulo auditivo, a un estímulo de cualquier tipo, ¿no? Para poder amaestrarlas. Se dieron cuenta que la mejor manera de amaestrarlas era no siempre darles una recompensa, sino que a veces la recompensa no estaba y otras veces la recompensa sí estaba. Y así nace este término de recompensa variable. La mayoría de las cosas que nos interesan, que llaman más nuestra atención, es cuando no sabemos qué nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, nos interesa muchísimo un partido de fútbol porque no sabemos cuál es el resultado. Si es que ya te dicen cuál es el resultado del partido que no has visto, que te lo querías ver en diferido, ya ni lo ves. Nos interesa los juegos de azar porque no sabemos si es que vamos a ganar o vamos a perder. Y le metes todo el dinero, aunque exista la probabilidad, y la mayor probabilidad es de que pierdas, ¿no? Y te interesa como perseguirle a tu crush, aunque sabes que no te va a parar bola, ¿no? O tal vez sí, o tal vez sí. Lo mismo con las películas. Si ya te contaron el final, ya no sé si es que me la quiero ver o no. Y pasa lo mismo en las redes sociales. Estás aburrido y te encuentras un montón de contenido más aburrido aún, pero sabes que capaz en algún momento te puedes encontrar algo que sí sea interesante, ¿no? Esto te permite estimular la ansiedad y al mismo tiempo estimular esta expectativa que se empieza a generar desde la misma acción. Entonces, no siempre le das al usuario lo que quiere desde un primer momento, ¿no? Es como una relación entre esta variable o sea, que refuerza esta variabilidad, aumenta la incertidumbre y refuerza la idea del hábito. Así nos tienen controladitos a todos, ¿no? Y, o sea, de cierta manera estamos como acostumbrados a lidiar con la variabilidad dentro de la vida real. Sin embargo, cuando ya pensamos y encontramos una recompensa, hay diferentes tipos de recompensas. Recompensas de tribus que están vinculadas a la sociedad, ¿cierto? A esta idea del gozo empático, a la cooperación, a los productos participativos, a la competencia, a la camaradería, como los likes, ¿no? Los likes te muestran frente a toda la comunidad cuál es el respaldo que tiene. Los likes significan que tu barrio te respalda, más o menos.
Recompensas de casa, búsqueda de recursos, ¿no? Cómo puedes encontrar más información dentro de tu feed o cómo puedes tener como más fans, más followers dentro de tus redes, ¿no? Cómo generas, claro, una cantidad más interesante de elementos que van a aparecer dentro de tus búsquedas. Cómo logras filtrar mejor tu búsqueda, ¿no? O recompensas que corresponden ya a una versión como más propia de alcanzar maestría, confianza o control sobre un dispositivo específico, sobre el uso de videojuegos, sobre, claro, tener en cero siempre tu bandeja de entrada de correos electrónicos o haber visto todos los mensajes nuevos que tienes dentro de tu feed, ¿no? O las notificaciones pendientes. Y finalmente, esto se conecta con una inversión, pero la inversión no es como una inversión económica. Inversión es encontrar la manera de almacenar valor dentro de este sistema virtual. Entonces, piensen por un momento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre los objetos del mundo real, del mundo ontológico, si quieren, y los objetos del mundo virtual? Los objetos del mundo real se desgastan mientras más la utilizamos. Te compraste una mesa, a partir de que la sacas de la tienda ya perdió valor. Te compraste un carro del año, el rato en el que sacas el carro acabas de perder $1,000, ¿no? Y mientras más lo uses, más se gasta y menos cuesta. Sin embargo, los productos digitales tienen una función totalmente inversa. Mientras más usas las redes sociales, más valor empieza a tener esa empresa. Mientras más usas Facebook, más crece esa industria, ¿no? Mientras más usas Instagram, lo mismo. Mientras más usas WhatsApp, más poder le estás dando a Zuckerberg. Mientras más presentaciones hago yo en el Drive, tiene más poder Google, ¿no? Entonces empieza a crecer en función del uso que le estamos dando. La inversión realmente es el uso que destinamos, el tiempo que destinamos para poner un esfuerzo sobre un producto en particular. Por un lado, estas acciones, por ejemplo, dar un like o alimentar cargar una nueva foto en tu feed o tener más followers, permite que tu sistema crezca y al mismo tiempo es un nuevo trigger, es un nuevo generador para otra persona. El rato en el que tú inviertes tiempo mandando un mensaje a alguien en WhatsApp, colaboraste con la comunicación, pero se convierte en una notificación para la otra persona. Si tú respondes del comentario del post de una persona, ese momento le llega una notificación al otro. Si tú le diste like, pasa lo mismo, ¿no? Y vas a esperar de alguna manera un mensaje de vuelta. Se convierte en un trigger externo, ¿no? Entonces, pensemos de nuevo en esta lógica. Hay un generador que es externo o es interno, una notificación o una emoción que nos conducen a realizar una acción. Y la acción puede llegar a ser como súper sencilla por lo general. Mientras más sencilla, más fácil. Esta acción puede tener una recompensa, ¿no? Y la recompensa no siempre es la que esperamos, pero a veces sí. Y el que no siempre sea la que esperamos es lo que genera este hábito fuerte que tenemos con el vínculo de las redes sociales. Finalmente, destinaremos un tiempo en invertir una nueva acción que se va a construir en el trigger para otra persona, ¿no? Este es un modelo, el hook, el gancho, ¿no? Que utilizan la mayoría de las aplicaciones, redes sociales, sistemas interactivos que nos tienen como hipercontrolados. Sin embargo, no siempre son formatos negativos. Aquí yo creo que voy a hablar de una cosa que debió haber estado en otro lado. Esto debería moverlo hacia acá tal vez. O no, bueno, dejemos ahí. Sí, ya, bueno. No sé cómo conectar con esto, pero bueno. Hablábamos como en algún momento, ¿no? De cómo empezamos a darle poder a los diferentes redes. ¿Qué es lo que pasa si es que aparece un mejor producto que Instagram? ¿Cuál es ese proceso de transformación? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que una nueva red, por ejemplo, en este momento TikTok, empiece a
a cobrar, empiece a ganar más seguidores? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que se convierta en la red número 1? ¿O es ya la red número 1? ¿Qué dicen? ¿TikTokers? ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Quién tiene TikTok? Sin miedo, sin miedo. Ve, ya llegó el Lenin. ¿Qué más, Lenin? Ni responde. ¿Quién tiene Insta? Todos. Eso sí. Ajá. Pero antes de Instagram tenían Facebook todos, ¿no? ¿Hace cuánto se pasaron al Instagram? ¿3 años? ¿4 años? Antes de eso tenían ya Facebook. ¿Qué tuvo que pasar para que migre toda una comunidad, ¿no es cierto?, de Facebook a Instagram? ¿Qué tiene que pasar para que un competidor realmente logre? Porque, o sea, por ejemplo, ahorita en Instagram tienen que ya como una colección gigantesca, primero de fotos, pero además comentarios, de fans, de followers. ¿Qué debería pasar para que decidamos pasarnos a una red desde cero? No tiene que ver solamente con el producto, ¿no? No es como solo un nuevo y mejor producto. Por ahí que se metan las tías, las abuelas, las mamás. Y ahí sí. Buena, buena. Que eso fue lo que pasó con Facebook. Tendencias, dice el Andrés también. De ley. De ley. ¿Creen que en algún momento terminen todos en TikTok? Puede ser. No se animan. No se animan a admitirlo. Bueno, verá, solo el tiempo dirá. Pero, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer vamos a hacer una revisión rápida de una cosita antes, ¿cierto? Como nuevamente variabilidad, y esto sí debería mover por acá. Variabilidad, ¿cierto? Hablábamos de esta recompensa variable y la variabilidad es como un elemento súper importante y súper interesante. A veces, misma plataforma hace como pequeños cambios. Pasa de Angry Birds, ya te aburriste de jugar Angry Birds, no te preocupes. Ahora sale Angry Birds 2. ¿Te aburriste de jugar Angry Birds 2? Tranquilo, tenemos una nueva oferta para ti. Angry Birds Space, o Angry Birds Río, o Angry Birds. Empieza a variar, ¿no es cierto? Probablemente no hay un cambio que sea como realmente importante en cuanto a la mecánica, pero los elementos dramáticos cambian ligeramente y eso nuevamente nos llama la atención, ¿no? Hasta que inclusive la variabilidad se puede volver predecible. Ya sabemos que es exactamente lo mismo, ¿no? Así vamos a volver acá. Sin embargo, ¿cuáles son como los problemas más grandes de todos? Bueno, no sé si son como los más grandes, ¿no es cierto? Pero veamos como algunos problemas. Creo que hay problemas súper grandes vinculados a la comunicación, que todavía no los vamos a ver. Si es que quieren adelantarse, hay un libro de Sherry Turkle que se llama Connected But Alone, que es increíble, o una charla en TED Talk de la misma Sherry, que es de lo bestia, pero puntos claves ahora mismo. 76% de las personas entre 13 y 24 años admiten ser adictos a los dispositivos electrónicos. Ustedes están dentro de ese rango, ¿no es cierto? 13 a 24 años. Es decir, 3 de cada 4 personas. O sea que si estamos 16 presentes, 12 de los 16 pueden en algún punto llegar a admitir ser adictos a dispositivos electrónicos. Casi el 80% de los usuarios de smartphone revisan sus dispositivos dentro de los primeros 15 minutos de despiertos. ¿Hay alguien que no lo haga aquí? Levante la mano.
que dentro de los primeros 15 minutos de despiertos, 1 de 16, ¿no? 2 de 16. Cumple. 80%. Un tercio, cachen esto, pónganle cuidado a esto. Un tercio de todos los estadounidenses dijeron que preferirían renunciar a tener relaciones sexuales que a sus teléfonos, que a sus dispositivos móviles. ¿Saben lo que implica eso? Que estamos al borde de la extinción de la raza humana, ¿no? Y un cuarto de los accidentes de tránsito están causados por el uso de smartphones. Eso es focazo, ¿no? Eso es como súper, eso es densote. Como llega a cobrar la vida de muchísimas personas, ¿no? ¿Cachan esta aplicación, Miles per Hour? Estaba como full de moda en Snapchat, que mide a través del acelerómetro de tu teléfono la velocidad a la que te estás desplazando. Y te marca en el teléfono. Y tú hacías una foto y mandabas un snap con el kilometraje al que te estabas moviendo. Entonces, aunque te aparece un mensaje que te dice como, please, por favor, no manejes y publiques a la vez, realmente como el sistema está hecho para otra cosa, ¿no? O sea, hay como al menos 10 formas de que tu teléfono logre identificar si es que estás manejando tu auto, que podrían bloquear la mayoría de interacciones con aplicaciones posibles, ¿no? Sin embargo, no lo hacen, como son cosas que no les preocupa a los diseñadores. Están trabajando como en formar otro tipo de hábitos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el hábito y la adicción? ¿Cuál es la diferencia entre la persuasión y la coerción? Si es que hablamos de que los hábitos son respuestas comportamentales basadas a eventos o pistas situacionales, ¿qué es lo que lo diferencia de una adicción? La diferencia radical es que las adicciones son cosas que nos hacen daño, ¿cierto? Necesariamente nos están haciendo daño y de las que no somos capaces de salir, no podemos alejarnos, ¿no? Si es que el día de mañana todos decidimos no utilizar el teléfono, ¿podrían hacerlo? ¿Podrían dejar de utilizar por un día sus smartphones? Podemos hacerlo, ¿no? Todavía estamos como dentro de ese tipo de controles. Entonces, al mismo tiempo es como un momento súper importante para entender, sí, por un lado como parte de un proceso de diseño, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar este formato para el bien? Pero también cómo podemos romper alguno de los eslabones para que no entremos dentro de este círculo de una manera innecesaria, ¿no? Para que no entremos dentro de este gancho. ¿Cuál es la diferencia entre persuasión y coerción? Persuasión es como un concepto además que utilizan muchísimo los diseñadores, ¿no? Un sistema que persuada y de ley, como son conceptos que yo he leído muchísimo como parte de los objetivos de los trabajos de titulación, ¿no? De ley van a llegar al punto en el que les van a sugerir poner como un sistema que persuada a los usuarios de, o que persuada al público de, ¿qué es la persuasión, no? Como probablemente motivar a alguien a que realice alguna acción. Sin embargo, la coerción implica el uso de algún tipo de fuerza, ¿no? Casi obligar a las personas a hacer cosas inclusive que no quisieran hacer bajo su voluntad. Entonces, la recomendación de Nir Eyal, y esto es clave además ahora que ustedes están entrando como a conocer inclusive cuáles son como todas estas características que nos aplican todos los otros diseñadores para que nosotros nos quedamos como sumergidos dentro de algún sistema particular, para también saber qué hacer y qué no hacer, ¿no? Para convertirnos también en diseñadores éticos dentro del proceso del sistema interactivo. La recomendación de Nir Eyal es, nosotros no diseñamos comportamientos para nuestros usuarios
que sabemos que nuestros usuarios no hicieran si es que conocen todo lo que nosotros sabemos. Si es que nuestros usuarios, por ejemplo, usuarios de Instagram, conocieran todo lo que existe detrás de este sistema de robo de datos, de generación de perfiles, de venta de ads, de generación de un sistema de comportamientos basados en estos hábitos que te obligan a estar constantemente atento de las notificaciones, de las respuestas. Si es que saben como todo lo que pasa detrás de este mundo. Y después de conocer eso, antes de usarla, dices como, no, ¿sabes qué? Yo no quisiera estar inmerso dentro de este sistema. Si es que aún así lo hacemos, es antiético, ¿no? Sin embargo, si es que estamos diseñando un sistema que implica la generación de buenos hábitos que contribuyan a su formación profesional, a su formación como personas vinculadas, en este caso, al uso de tecnología, es como sistema totalmente distinto, ¿no? Pero ahí la pregunta, ¿es posible utilizar un formato de formación de hábitos para algo que no sea necesariamente una red social perjudicial que nos tiene atrapados? Sí, no lo sé. Vamos a ver un ejemplo, 7Cups. 7Cups es una aplicación, es un aplicativo web súper interesante. O sea, era ya fuerte antes de que empiece la pandemia, ahora es como solamente aún mejor, ¿no? 7Cups se forma como un sistema interactivo en el que si tú necesitas hablar con alguien, conversar con alguien sobre tus problemas y no tienes con quién, puedes contactarte con personas en el resto del planeta que están dispuestos a escucharte, ¿cierto? No importa qué es lo que tengas que decirles. Hay terapistas profesionales y también hay personas que se están formando constantemente. Déjenme ver si aquí está el video de 7Cups. No. No. Había un video que explicaba. Pero no sé ni dónde están las redes. No hay como un YouTube por ahí. ¿Alguien avanza a ver? No hay un YouTube por ahí. Pero bueno, les cuento yo entonces. Lo mismo, ¿no es cierto? Parte de un generador interno, que es sentirse mal, deprimido, solo, totalmente aislado, ¿no? Y en este caso, a través de una interfaz gráfica, que además es gratuita, puedes vincularte a conectarte con el resto de terapistas o de personas que están dispuestos a escucharte en diferentes partes del mundo, ¿no? Tienes una recompensa de tribu que además es variable, porque te vas a conectar con otra persona, con quien finalmente no sabes si vas a generar como una buena química o probablemente no tanto, pero puede ser que sí, que esta persona que te escuche te llame la atención, ¿no es cierto? Y que te sientas como muchísimo mejor después de escucharle, o probablemente todavía no, y vuelvas a intentarlo después con otra persona. Entonces terminas utilizando la tecnología como parte de un proceso de conexión. Y finalmente tú realizas una inversión que es súper importante y súper interesante dentro del proceso. Cuando te empiezas a sentir mejor, tú tienes la capacidad de ser entrenado como un oyente, como un terapista informal. Y vas a ayudar a que otras personas también se recuperen, ¿no? Entonces empiezas a formar parte de estas posibles personas. Esto es súper interesante dentro de la lógica de sistemas de formadores de hábitos. Hay que tener como full en cuenta. Entonces pensemos en experiencias negativas de la vida cotidiana. Y por un lado piensen también en como cuáles pueden ser estas experiencias negativas que están vinculadas al proceso de impresión que ustedes han analizado. ¿Qué podemos diseñar para enfrentar positivamente a esta problemática, ¿no?
Pensemos en el framework del hook. ¿Cómo podríamos partir de los generadores a las acciones, a la recompensa variable y a la inversión para crear un sistema que nos permita ayudar y también que otras personas ayuden a través de un sistema de hábitos? A médicos makers, a entusiastas makers, a diseñadores makers o a artistas, arquitectos makers. Súper. Luego yo los voy a dejar con estas ideas en la cabeza, ¿cierto? Formadores de hábitos. La próxima clase, el viernes, vamos a trabajar sobre diseño emocional. Y también ahí hay una actividad colaborativa que termina aportando a esta primera propuesta que vamos a hacer. Mientras tanto, abrimos los grupos y tenemos un espacio para que ustedes organicen el trabajo que tengan pendiente. ¿Preguntas sobre formadores de hábitos? Yo les dejé unos links igual en el EVA por si es que les interesa estudiar un poco más a fondo el caso. Para mí es como uno de los frameworks más potentes, ¿no? Poco a poco estamos empezando a revisar cuáles son estas estructuras que nos permiten organizar esta idea de experiencia, ¿no? Que realmente son como los sistemas interactivos, las pantallas, las interfaces. Vimos placer del juego, ahora estamos viendo formadores de hábitos, vamos a ver engagement, vamos a ver diseño emocional, vamos a ver 4 placeres de Patrick Jordan. Alguno de esos seguramente nos va a servir. Listo, entonces organizamos las salas y nos quedan unos 30 minutos de trabajo. ¿Ya? Voy a explicarles y voy a darles un spoiler de las próximas semanas, además. Semana 9. Lo que está fuera del deber dice semana 12. Yo lo que les mencioné es, esto es lo que vamos a presentar al final del parcial. Me parece que es importante que ustedes tengan claro hacia dónde queremos llegar. Entonces, estos 20 puntos que están acá no es lo que tienen que cumplir ahorita. Es lo que poco a poco vamos a ir desarrollando y lo que vamos a tener que prestarle más atención y en lo que ustedes inclusive si se quieren pueden ir avanzando y adelantando, capaz como no todavía en estas cosas, sobre todo en esto, ¿no? O sea, como paso a paso pueden ir adelantándose en diferentes elementos. ¿Cuáles son los retos de diseño de realidad aumentada? Se puede como empezar a investigar, identificar tipologías existentes, puede ser, ¿no? Esto es lo que presentamos en la semana 12, acá. Que ustedes todavía no pueden ver, pero en la semana 12, claro, está esto, el sistema de realidad aumentada y como parte del sistema están estos puntos, ¿no? Y vale 20 puntos. Pero todavía faltan 25 días para que eso llegue. Tranquilos, que el tiempo pasa volando. No se desesperen. Lo que tenemos que hacer es una propuesta de diseño. Es decir, ¿hacia dónde vamos a ir? Entonces, estas son recomendaciones. Sin embargo, lo que tenemos que presentar es cómo va a funcionar. ¿Qué es lo que queremos que pase? Entonces, si es que todavía no terminan de encontrar como una manera, yo les voy a presentar una que les puede ayudar muchísimo. Que finalmente es algo que vamos a ver un poco después, pero no pasa nada. ¿Se acuerdan que el Adrián hablaba de Google Glass, ¿no es cierto? Y de este proyecto que fue dirigido por Tom Chi, que fracasó, que recibió como esta inversión de ni sé cuántos miles de dólares, ni sé cómo, ni sé cuánto. Claro, Tom Chi tuvo como este fracaso radical en Google, pero termina desarrollando una de las cosas más interesantes, que son los formatos de prototipado rápido. O sea, las personas en Google tienen una idea y al siguiente día ya tienen un prototipo en función de, miren, como los diferentes recursos, ¿no? Como coges una gafa, le amarras una cosa para intentar entender cómo sería el peso, cómo funcionaría, cómo tienes que corregir los diferentes elementos, le pegas una cámara, le pegas como un visor, le pegas una pantalla para intentar entender esas cosas.
Hay un video, hay una charla de TED Talk si quieren revisar. Entonces, lo que te dice es utiliza materiales que se muevan a la velocidad de tus pensamientos para poder crear lo que quieras, ¿no? Entonces, se utiliza como este proceso de prototipado rápido que permite hacer dos cosas. Por un lado, elaborar, buscar oportunidades, ¿cierto? Expandir. Y después, por otro lado, empezar a reducir, a comprimir, a ver qué funciona, qué no funciona, y ir tomando decisiones. Dentro del proceso de prototipado rápido, los primeros elementos siempre están vinculados a bocetaje, ¿no? Narrativa, storyboard, storytelling. Nosotros ya teníamos este proceso de generación de escenarios. Los escenarios son una buena manera de generar propuestas así. Entonces, ¿cómo generamos a través de un escenario esto, no? La vida, describir este proceso que va a tener la persona. Entonces, yo les propongo como dos alternativas. La una, que lo hagan en formato storyboard, como ilustrado y descrito, o la otra que puede ser solamente descrito. Entonces, así como trabajan storyboards para hacer sus guiones de cine, pueden hacer un storyboard que muestre cómo va a ser el proceso interactivo de la persona. Desde que llega, se enfrenta al problema, no sabe cómo resolver, mira que hay una marca, esta marca le permite saber que puede comunicarse, o ve el video, o lee el tutorial, o tiene una información que le viene en la caja que le dice como por qué no te conectas de este lado, o se mete dentro de la web para colaborar con otras personas. Acuérdense que el sistema, y esto es importante, ¿no? Que el sistema de realidad aumentada es un componente de todo el sistema, pero no tiene que ser todo. Piensen que el sistema de realidad aumentada puede funcionar otra vez a partir de las diferentes múltiples interfaces que hemos investigado, ¿no? ¿Cómo combinas sistema de realidad aumentada con un dron, si es que eso tiene sentido? O cómo lo combinas con un foro colaborativo con otros doctores, makers alrededor del mundo, en donde intercambian información a través de formatos de realidad aumentada, a través de formatos web. O cómo mezclas una aplicación, una cámara de computadora y el sistema de impresión 3D para... ¿Y cómo pasaría esto? O sea, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Cómo me concentro en la expectativa del usuario para poder decir, como aquí aparece esta cosa en el teléfono te emite este tipo de información, tú empiezas a moverlo a través de unos guantes diseñados o lo haces como a través del mismo teléfono. Eso te permite como terminar de armar la impresora. Cuando terminas, ves de este otro tutorial para imprimir, te descargas de estas cosas, de esta plataforma que se va a diseñar que es solo para arquitectos vinculados a procesos de impresión 3D, y cuando se descargan esto los arquitectos pueden como visualizar cómo se vería esto dentro del espacio físico. No sé, podemos resolverlo a través de un storyboard, podemos resolverlo a través de un escenario, de una narrativa, de un voice note, de dibujos conceptuales, de conceptos, ¿no? Dibujos conceptuales. Después vamos a empezar a ver como este tipo de cosas que probablemente nos den como una idea más clara, ¿no? Pero todavía no es momento. Trabajemos como en cosas que sean fáciles, rápidas de hacer y rápidas de cambiar. Bocetos, narrativas, voice notes, historias. ¿Un poco más claro? Sí, profe. Gracias. Súper. Y eso es lo que tenemos que exponer para el lunes, ¿verdad? Sí. Y es así, escogemos por el ejemplo el tipo storyboard, expondríamos tal cual como el storyboard, ¿no es cierto? Claro. Vamos pasando por el storyboard. Yeah. Ya, cholos. Eso. Siendo las 7 de la noche, nos vemos el viernes. ¿Listo? Ya pues, queridos. Cuídense, buena noche. Chau, chau. Sí, profe, también para usted. Chao. Igual, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chau.